A continuación les voy a mostrar cómo podemos crear campos personalizados en DocuCloud. Para ello tenemos que ubicarnos en la sección de configuración en la parte de administración. Luego tenemos que presionar la opción de Custom Field o campos personalizados. Al ingresar vamos a ver que en este escenario no tengo ningún campo creado, por ello vamos a proceder a crear algunos. El primer campo que vamos a crear es sobre la clasificación del documento. Y este lo vamos a seleccionar que sea de tipo opción. Vamos a colocar público, privado o protegido. Y le vamos a establecer que el valor por defecto va a ser público. El segundo campo que vamos a crear va a ser número de contrato. Y lo vamos a establecer que sea de tipo texto. Y un tercer campo que van a ser etiquetas de selección múltiple. En este caso le voy a colocar tag y le vamos a hacer que sea de múltiples etiquetas. Entonces, vamos a colocar, agregamos la etiqueta de financiero, legal, recursos humanos, contabilidad o contable y marketing. Con estos tres campos personalizados lo voy a dejar. Sin embargo, si revisamos aquí, tenemos otros tipos de campos que podemos seleccionar, como podemos crear un campo de tipo fecha, un campo de tipo usuario de Office 365 o de múltiples usuarios de Office 365, o un campo numérico o un campo de múltiples líneas de texto. Y si eventualmente queremos eliminar un campo, simplemente lo marcamos y se nos habilita el botón de borrar campo. En este caso le voy a dar cancelar. Ahora bien, con estos tres campos creados, me voy a ir a la estructura de carpeta y voy a simular subir un archivo. Si yo le doy subir un nuevo archivo, podemos ver que efectivamente se crearon los nuevos campos, como es clasificación, que es de un campo de selección, el número de contrato, que era un campo de tipo texto, las etiquetas, que pues son selección múltiple, y bueno, así podemos ir incorporando nuevos campos que necesitemos en nuestra gestión documental. Por otro lado, si yo me voy a la estructura de carpeta y cambio a la visualización tipo lista, estos campos no son visibles y tampoco podemos hacer filtros con ellos. Para poderlos establecer en esta vista, podemos ir también en la administración y nos vamos a la opción de campos de columna. Y en este caso, como tenemos campos nuevos, nos va a salir el botón de agregar y simplemente sumamos los nuevos campos, confirmamos y aquí podemos moverlo en el orden en que queremos que se vea. Por ejemplo, voy a colocar que la clasificación del documento quiero que se vea luego del código, el contract number o el número de contrato también lo voy a poner que se vea debajo de la clasificación y las etiquetas lo voy a colocar que se vea debajo del número de contrato. Si guardo y me regreso al home y cambio a la vista de lista, veo que ya se encuentran ubicadas en nuestra visualización. Y si descargo y exporto esta información a Excel, también se van a visualizar. Por otro lado, también en los filtros ya van a quedar habilitados. Aquí están las etiquetas, el número de contrato y la clasificación. De esta manera ya tenemos completado la opción de poder crear campos personalizados y ubicarlos dentro de nuestra visualización de documentos.